Bienvenidos todos a Armada Cantabria, canal dedicado a la difusión de la cultura de la defensa. Hoy nos acompaña don Ángel Liberal Fernández, quien nos hablará de nuestra frontera en el sur, o como ya definió en su día el insigne aviador, militar y político Julio Ruiz de Alda, España limita al sur con la vergüenza de Gibraltar. De la mano de nuestro conferenciante realizaremos una visita a ese peñón y conoceremos detalles importantes de esa base militar colonial. Ángel Liberal Fernández es capitán de navío retirado y diplomado de Estado Mayor. Fue contraalmirante con carácter eventual, representando al gobierno español ante la US CENTCOM, con base en Tampa, Florida, en 2003, al comienzo de la guerra de Irak. Ha sido comandante de los patrulleros Bonifaz y Nautilus, con base en Cádiz, y de la fragata Victoria, con base en Rota. Desde 2003 hasta 2007 fue consejero de defensa del embajador representante de España ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, con sede en Viena. En 1996 recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Cano, por su artículo La Armada en la Guerra del Fletán, publicado en la revista Defensa. Desde hace más de 30 años estudia el problema de Gibraltar en todas sus vertientes, con mayor dedicación a los aspectos militares y a las posibilidades de la base británica. Entre el mes de septiembre del año 2000 y mayo de 2001, formó parte del grupo hispano-británico responsable del seguimiento de la reparación en Gibraltar del submarino de propulsión nuclear HMS Tyrelés. Entre sus condecoraciones se destaca una Cruz del Mérito Militar concedida por el Jefe de Estado Mayor del Ejército y una del Mérito Naval concedida con carácter extraordinario por el ministro de Defensa, don Eduardo Serra Resat, las dos por trabajos relacionados con el Estrecho. Desde el año 2000 ha impartido conferencias sobre Gibraltar en Madrid, Ferrol, Cádiz, la Línea de la Concepción, Jerez, Marbella y Algeciras. Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones políticas, militares y de seguridad de Gibraltar en la citada revista Defensa, en la revista Atenea, en el diario ABC de Sevilla y en los diarios regionales del Grupo Vocento, especialmente en La Voz de Cádiz y en el Heraldo de Aragón. Ha participado en debates y tertulias de Radio Nacional de España, de la cadena COPE y de Onda Cádiz, dedicados al problema de Gibraltar. Desde el 3 del 5 de 2016 colabora con el blog General Dávila, en donde hasta el 8 del 9 del 2022 ha escrito 34 artículos sobre Gibraltar, principalmente sobre cuestiones militares. El 13 del 12 de 2021 grabó el podcast Historcast 240, el conflicto de Gibraltar. En abril de 2009, Aranzadi publicó su libro Gibraltar, base militar, el interés angloamericano por el Peñón. En junio de 2015, JM Ediciones publicó como libro electrónico su ensayo breve Descripción de la colonia militar británica de Gibraltar, escrito en español y en inglés. Y ya con esto le cedo la palabra al capitán de navío Ángel Liberal y quedamos a expensas de sus palabras. Adelante, Ángel. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, Arturo, Fulgencio y Armada Cantabria, por vuestra hospitalidad y por invitarme a estar un rato con vosotros hablando sobre la colonia militar británica de Gibraltar. En estos minutos voy a exponer cómo valoran los británicos la situación geoestratégica del Peñón y cómo lo especifican en sus documentos oficiales, que, como sabemos, están avalados por un buen puñado de millones de libras. De hecho, el trabajo académico hecho por los británicos no se queda en los papeles, sino que se traduce en la materialización de capacidades militares concretas, en instalaciones que les permiten utilizar en su beneficio la situación geográfica única que ofrece el Estrecho. Y esto lo hacen las Fuerzas Armadas de un país que está a más de 1000 millas de distancia. El rendimiento que obtienen lo comparten con los Estados Unidos y con los países que en cada momento les conviene. Bien, vamos a empezar ya. La primera transparencia que tenemos son 3 expresiones de la importancia geoestratégica del Peñón, dichas
por autoridades británicas y en un caso por un llanito. La primera frase está diciendo que Gibraltar es y continuará siendo un centro clave para los intereses de defensa británicos. El Reino Unido mantiene una presencia militar permanente en Gibraltar como reconocimiento a su perdurable importancia geoestratégica como la puerta del Mediterráneo, asegurando las rutas del tránsito marítimo y manteniendo acceso a Chipre y al Canal de Suez en apoyo de los intereses nacionales británicos. Esto lo dijo Mike Penning, que era ministro de Estado para las Fuerzas Armadas, el año 2016. De esa frase, lo primero que se me ocurre a mí es que refleja cierta añoranza de un imperio, ¿no? Está hablando de la ruta de la India, a través de Chipre y el Canal de Suez. Pero bueno, seguimos en lo mismo, ¿eh? Otra expresión es la de Gibraltar, que dice Gibraltar ha sido, después de todo, y es una base militar desde hace 300 años. Esto lo dijo el año 2019 el actual viceministro principal de Gibraltar. Un llanito, obviamente. Y la tercera es que el apoyo que se proporciona desde aquí a la Marina Británica y en general a las Fuerzas Armadas es tan importante ahora como lo ha sido siempre. Esto lo dijo el jefe de las Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar el año 2019. Así que tenemos una idea, podemos formarnos una idea de lo que opina el mando que está en Londres, después el señor, que es viceministro principal de Gibraltar, que además es historiador, y por último el mando militar británico. Y la idea está muy clara, ¿verdad? El año 2016 no está muy lejos y el 2019 menos todavía, ahí siguen en lo mismo. Bien, ¿de dónde viene esto? Pues nada menos que desde 1655. No voy a dar una clase de una conferencia sobre historia, yo voy a hablar prácticamente solamente de cuestiones militares, pero es inevitable que me refiera a algunos aspectos históricos, económicos, incluso sociales, porque el Peñón no es una fortaleza fondeada, podríamos decir, en medio del Atlántico. Y entonces, si no se dan unas pinceladas sobre estas otras cuestiones, pues no se entiende cómo se ha podido llegar a esto. Ahora bien, mi ámbito de estudio es el ámbito militar. Yo no soy licenciado en historia, ni economista, ni nada de eso, pero hay que saber del resto para poder entender todo esto, ¿no? Pues fíjense la idea, la clarividencia de ideas del señor Cromwell, cuando dijo en 1655 que una vez poseída, aparte de ser un fastidio para los españoles, les permitiría, sin necesidad de mantener una gran flota por aquí, con solo 6 fragatas, hacer más daño a los españoles que con una flota. Bueno, el caso es que más de 300 años, y va para casi para 400 años después de esto, seguimos en lo mismo. O sea, es una ventaja para su comercio, es un fastidio para los españoles y con menos barcos de 6 fragatas ya pueden hacernos más daño que con una flota. La oportunidad de oro la vieron en 1704 cuando vinieron por aquí a ayudar al rey Carlos III de España, que era el pretendiente austriaco, y ocuparon el Peñón en su nombre. Otra cosa es que después cambiase la bandera y una vez que se cambió la bandera, ahí se quedó y sigue lo mismo. El año 1713, mediante el Tratado 3, consiguieron las cesiones que figuran en dicho tratado, el puerto, la ciudad, las defensas, etcétera, sin jurisdicción territorial y sin comunicación por tierra. Tampoco se les dio el istmo ni el espacio aéreo, evidentemente, ni las aguas alrededor, el puerto y la ciudad. Bien, luego el siglo XVIII fueron guerras y asedios. En 1830 los británicos le dieron el carácter de colonia. En 1908, entre 1908 y el 9, fue el Reino Unido el que partió en dos el istmo, levantando la verja. El istmo es español.
la mitad sur del istmo, que es la que está marcada por la verja, está ocupada ilegalmente y en contra de los principios del derecho internacional. ¿Por qué está ocupada? Bueno, pues a partir del momento en que las guerras napoleónicas, España se queda en la ruina desde el principio del siglo XIX, pues es otra oportunidad que surge y que, como de costumbre, cada vez que tienen una oportunidad, pues la aprovechan con la mayor sabiduría y diligencia. Pero también cometen errores. El año 46 registraron a Gibraltar en la ONU como territorio no autónomo pendiente de descolonización, con la intención que no declararon, pero que era obvia, incluso años después pues acabarían reconociéndole, de declarar un mini-estado independiente que les cedería la base militar. Bien, fracasaron en ese intento. Ahí se equivocaron estrepitosamente, porque a partir del año 63, a instancias de estos países, de Bulgaria y Camboya, estuvo Gibraltar incluido en la lista de territorios pendientes de descolonización, y la ONU, que no era el año 63, muchísimo menos, no era franquista, determinó en una de sus resoluciones, hizo varias, en una de ellas que Gibraltar tenía que ser descolonizado mediante negociaciones con España. Resoluciones que naturalmente el Reino Unido no cumple, ¿no? El año 69 fue el cierre de la verja, que frustró la independencia de Gibraltar. Estaba metida en un camino imparable hacia la independencia, como llegaron a ella otros países como Chipre o Malta, que también eran colonias británicas en el Mediterráneo. Aquí fracasaron también estrepitosamente. El año 82 fue la apertura peatonal y el año 85 la del paso de vehículos, que el gobierno español se vio obligado a abrir a cambio del levantamiento del veto británico para la entrada de España en la Unión Europea. Bien, les voy a ahorrar lo que es el despliegue británico por todo el mundo, porque llevaría unos cuantos minutos. Y me centraré, bueno, recordamos que están en Diego García, que están en las Malvinas, en la isla de la Ascensión, están en Omán, en fin, están en Singapur, están en muchas partes, ¿no? Pero en el Mediterráneo lo que tenemos es a Gibraltar, a los ingleses en Gibraltar y en Chipre. Chipre es una república independiente, pero cuando les dieron la independencia a los británicos, forzados por la guerrilla del EOCA, les dijeron, os damos la independencia, pero nos quedamos con esta parte. Una parte que suma del orden de 250 kilómetros cuadrados y que engloba a 2 bases militares que son de soberanía británica mediante tratado con Chipre. Es decir, no tiene el mismo carácter que la ocupación británica de Gibraltar, ¿vale? Bien, son las bases de Decelia, que es una base militar del ejército, y la base aérea de Akrotiri, que tiene una buena pista de aterrizaje para los aviones que operan en el Oriente Medio. La base militar de Decelia también apoya a una serie de estaciones de inteligencia que han sido muy importantes y seguramente lo seguirán siendo ahora, durante la Guerra Fría, para escuchar las comunicaciones de la Unión Soviética y todo lo que hay por esa zona, ¿no? Bien, estas son las 2 patas visibles del poder imperial británico en el Mediterráneo, teniendo en cuenta que el Reino Unido no es una potencia, no es un país del Mediterráneo, pero ahí está. Bueno, las 2 patas visibles son la City de Londres, que es el poder económico, y la Royal Navy, ¿vale? Que se expresa mediante su presencia en Gibraltar y en Chipre. Como dije, en Gibraltar está la Royal Navy, en Chipre están los otros 2 ejércitos, así que cada uno, ahí están todos contentos, cada uno tiene una parte de la tarta a repartirse del presupuesto y su propia responsabilidad en el Mediterráneo. Ahora, ninguna de estas bases forma parte de la OTAN. Eso es un error que intencionadamente se difunde casi continuamente. Son bases de un país de la OTAN, que no es lo mismo que ser una base de la OTAN.
y las dos bases de Chipre, como ocurre con Gibraltar, se verán afectadas por el Brexit. Nos centramos en el Mediterráneo y tenemos lo que es, bueno, una imagen que siempre conviene para recordar dónde están las cosas. Aquí está marcado Rota, Cádiz, Trafalgar, Tánger-Met, que es un puerto que está cada vez de mayores capacidades. Gibraltar, un poquito más arriba de Gibraltar, por la misma costa de Levante, pues ahí tenemos un punto muy significativo, que es Sotogrande, en donde tienen pues numerosos gibraltareños de la clase adinerada, tienen su segunda residencia o incluso la primera residencia. Bueno, clase adinerada y otros que no son tan adinerados, pero que también la tienen, ¿eh? Y se reparten desde Gibraltar hasta Málaga. Así se ven las caravanas de coches que salen los fines de semana y que ahora, con esto del Brexit y Schengen y tal y cual, pues les resulta un problema tremendo porque ven que no llegan o que no pueden salir. Bien. Hemos visto una pincelada de lo que es la geografía y su relación con Gibraltar. Antes dije que esta importancia estratégica la plasman en unos documentos. El más importante actualmente, y que fíjese es del 22 de marzo del año pasado, es este que tienen aquí, en el cual se refieren a Gibraltar individualmente con su propia denominación, pero también se refieren a la colonia como uno de los territorios británicos de ultramar. Gibraltar ha sido fortaleza en el Reino de España, ha sido colonia, territorio de ultramar, territorio cuyas relaciones externas asume un Estado miembro, en fin, le dan el nombre que en cada ocasión convenga más, pero lo que no cabe duda es que es una colonia, así está definida por Naciones Unidas, y que además es una colonia militar, como vamos a ver después, y no creo que quepan dudas alguna después de que vean lo que van a ver de que esto es así. Bien, pues fíjense lo que dice este documento. Compromiso continuo en Gibraltar. Vale, para mantener una presencia avanzada y asegurar permanente y asegurar su influencia, apoyar a sus aliados y impedir que los adversarios les den la lata, digamos, ¿no? Después hay otro párrafo que es más directo e incluso siembra algunas dudas, porque dice: continuaremos defendiendo los territorios de ultramar y las dependencias de la corona, protegiendo a su gente y asegurando su derecho a la autodeterminación. Bueno, esto es teoría, porque en la práctica no se lo dan, ¿eh? Las Fuerzas Armadas mantendrán una posición disuasoria en las Islas Malvinas, bueno, dicha por su título, protegerán las aguas territoriales de Gibraltar y continuarán tal. O sea que aquí van a defenderse y a proteger sus aguas. ¿En contra de quién? Pues no, de luego no va a ser en contra de los egipcios, ¿no? O sea que el que está cerca es el que está. Su patrullero, que lo tienen allí basado desde hace pues un año, estará permanentemente basado en Gibraltar, un patrullero de unas 2.000 toneladas, y desde aquí se presta servicios en el Mediterráneo y en el Golfo de Guinea. ¿Qué ventajas tiene este patrullero ahí? Pues una es la que declaran, que se ahorran 1.000 millas de navegación para ir desde el Reino Unido, que tenía que ir antes, hasta el Golfo de Guinea. Ahora lo tienen en Gibraltar, está más cerca del Golfo de Guinea, ¿no? Y lo mismo cabe decir con Chipre. Pero tiene otras ventajas más, que no las declaran. O las declaran veladamente. Una es una advertencia a España. Como nos deis la lata, aquí tenemos esto y puede haber problemas, ¿no? Y hay otra, que es que la base de Gibraltar había caído desde hace unos 6, 8 años, había caído notablemente en desuso por falta de presencia de barcos. No se concibe una base
en la que, si lo contamos año tras año, la presencia naval militar ocupe la tercera parte o la cuarta parte de los días del año y el resto esté vacía. Eso no es justificable cuando se quiere reclamar un presupuesto. Ahora ya tienen a este. Bueno, antes tenía 2 pequeños patrulleritos, pero que no estaban para representar prácticamente nada, ¿no? Y además le sube la moral a la población que ve que la base, que veía, porque ahora ya no ocurre esto, que veía que la base estaba vacía. Bueno, estamos viendo lo que significa para los británicos y cómo lo expresan, ¿vale? Las funciones de Gibraltar, según el concepto estratégico del año 93, son estas. Y esto es muy curioso, porque esto está escrito en el año 93. El uso del aeródromo, las instalaciones para barcos de propulsión nuclear, la obtención de inteligencia, el regimiento, que es la presencia militar del ejército allí, y las instalaciones de mando, control y comunicaciones. Pero como todo esto no queda muy bonito, digamos, para vender en Naciones Unidas o en otros foros internacionales, pues definen a Gibraltar como Forward Logistic Mountain Base, una base avanzada logística. Sin embargo, las 5 funciones estas que señalan ahí siguen plenamente vigentes. Es decir, están en lo mismo, aunque le han cambiado el nombre. Y es curioso que entre esas 5 no se mencionan las de carácter logístico, que son las mismas que había hace 30 años, aunque ahora mismo pues están más degradadas, que lo veremos luego. Pero son unos maestros, cambian los nombres, cambian el decorado, pero siguen haciendo lo mismo. Y lo sorprendente es que la gente se lo cree. Pero bueno, es su habilidad. ¿Para qué le sirve el Reino Unido desde varios puntos de vista? ¿Para qué le sirve Gibraltar? Pues fíjense, nada menos que... Y no voy a leerlo todo porque esto, bueno, como lo están viendo en la pantalla, lo pueden leer detenidamente. Pero hay que destacar que es infravaloración de España en el ámbito internacional, porque tenemos ahí una base militar extranjera. Bloqueo y subordinación de España, condicionando sus iniciativas a los intereses del Reino Unido en organizaciones internacionales como la OTAN o la Unión Europea. Injerencia en la política interior y exterior de España. Esto llevan 300 años haciéndolo. Injerencia en los planes de la OTAN que afectan a España, como pueden ser las infraestructuras, en la medida en que puedan afectar a Gibraltar. Operaciones, despliegues que den valor a la base de Rota en detrimento de Gibraltar. Contaminación de políticos españoles a su interés. Empresarios, periodistas, profesores, y entre ellos destacan los de la comarca del Campo de Gibraltar. No digo que sean todos, evidentemente, pero ahí hay una fuerte presencia de intereses británicos, digamos que están contaminados, por decirlo suavemente, ¿verdad? Esto en el ámbito político. En el ámbito estratégico, bueno, pues desde ahí controlan el tráfico marítimo y de superficie y submarino, de lo que pasa por el estrecho. Están limitando la capacidad de la soberanía española y marroquí en las 2 costas del estrecho, porque como haya algo enseguida se meten por en medio. Bloqueo de las fuerzas enemigas del Reino Unido que intenten pasar por el estrecho. Esto es una constante histórica. Nos remitimos simplemente a las 2 guerras mundiales. Injerencia en las operaciones militares españolas en el mar de Alborán y norte de África. Hace muy poco fue lo del Perejil. Allí había un barquito inglés por en medio, merodeando. Interceptación de las comunicaciones. Esto yo lo he puesto aquí suavemente comment, pero bueno, es lo que popularmente se conoce como espionaje, ¿no? Interceptación de comunicaciones telefónicas en la comarca. Si van por Gibraltar, mantengan el teléfono móvil apagado. No es que vayan a contarse cosas de estas, pero es que les abrasan. Inteligencia acústica para detectar submarinos, electrónica y visual. Allí no se escapa nada. Todo lo están controlando desde allí dentro. Y más cosas.
En el plano económico, neutralización del desarrollo económico del sur español y penetración en España de productos británicos y de otros países como contrabando. Y cuando no vienen directamente desde Gibraltar, allí en Gibraltar puede que esté las fuentes de financiación. Subordinación y explotación económica de la comarca. Evidente. Van creciendo poco a poco, desde la verja hasta la línea, Algeciras, los barrios. Sería cosa de detallarlo poco a poco, ¿no? Pero no lleva mucho tiempo. Penetración en las estructuras económicas españolas. ¿Cómo? Pues inmobiliarias, empresariales, portuarias, marítimas. ¿Hasta dónde llegan? Pues desde luego superan Despeñaperros, ¿eh? Bien, y luego ya en el ámbito logístico de ellos, pues el aprovisionamiento de combustible, las reparaciones de los submarinos nucleares, el despliegue previo a las operaciones, ejercicios, calibraciones, relevos, hasta reconocimientos médicos y pruebas físicas de las dotaciones, porque lo tienen todo esto a 1000 millas de distancia del Reino Unido. Y si los barcos que están por el Mediterráneo necesitan algo, pues en vez de irse hasta las Islas Británicas, lo tienen aquí muy cerca, ¿no? Y todo esto les sale prácticamente gratis, les cuesta del orden de 70 millones al año, 70 millones de libras, gracias a España, que le da toda clase de facilidades para que puedan sobrevivir. Bien, hemos visto todo lo que las consideraciones estratégicas del Reino Unido sobre Gibraltar. Aquí tenemos las consideraciones estratégicas de España sobre Gibraltar. Fíjense, una palabra en 114 páginas. El documento es la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobado el año 2021. Creo que no hace falta decir mucho, ¿no? Bien, vamos a empezar ya con las imágenes. Lo que permiten el estrecho y el mar de Alborán. En la parte de Tánger, en la ciudad de Tánger, quiero decir, ahí estuvieron los ingleses unos cuantos años, pero les echaron los lugareños a tiros. También estuvieron en Menorca, y en Menorca, en 1802, el Tratado de Amiens, el que en realidad les echó fue Napoleón, porque los franceses no querían tener a los ingleses allí frente a su base de Toulon. En Gibraltar siguen. No hay manera de que se vayan, ¿verdad? Ni de que los echemos. ¿Qué es lo que se hace desde el estrecho? Bueno, pues se controlan casi 116.000 barcos en sus tránsitos por aquí. Son muchos barcos, ¿verdad? Y estas cifras son del año 2018, son las últimas que he visto publicadas. Pero además, en la zona de levante del estrecho tienen sus ejercicios, tienen unas zonas de ejercicios que las consideran las mejores del mundo. Y por eso se vienen aquí. Hacen ahí los ejercicios, después se apoyan en Gibraltar y se vuelven para el Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque aquí se les ofrece, por aquí tienen muy buen tiempo, la mar generalmente no entorpece los ejercicios, el tráfico es el adecuado, etc. El problema surge a veces cuando tienen un accidente, y el último fue no hace mucho, ahora unos 4 o 5 años, que fue con el submarino nuclear Ambus, que jugando a una especie que podríamos hablarle de uno pasa por debajo de los cascos, por debajo del casco del tráfico mercante, pues no pasó, calculó mal el calado del barco, calculó mal todo y se dio un porrazo que no se fue al fondo del mar el submarino nuclear, a 3 millas de la costa de Levante del Peñón, no se fue al fondo del mar de milagro. Y esto no habría sido una catástrofe como la de ahora del OS-35, ¿no? Eso se supondría tener por los siglos de los siglos un reactor nuclear hundido a 3 millas de la Costa del Sol. ¿Qué podría haber significado eso para el turismo español y para los millones de personas que viven ahí? Pues se lo podemos preguntar a los noruegos, que en el norte de Noruega tienen allí permanentemente pues, unos submarinos nucleares soviéticos con accidentes que se quedaron en el fondo del mar. Bien, pasamos a la siguiente.
Bueno, como he dicho, transforman sus inquietudes geoestratégicas y sus ambiciones globales en cosas concretas. Bien, pues aquí tenemos lo que es el Peñón de Gibraltar. Esto no son catedrales, monumentos históricos, museos, etcétera. Esto aquí lo tienen todo lleno de instalaciones militares, norte, sur, este y oeste, en la mar y en tierra, en lo alto del monte y en los túneles. Esto es para examinarlo detenidamente. En la parte de arriba, la parte norte de esto, bueno, la línea roja que tienen ahí pintada es la verja. Ahí esa es la zona, digamos, aeronáutica. Está el aeródromo de la RAF, que está construido en terreno ocupado ilegalmente. A continuación tenemos la zona portuaria, que la parte de arriba, pequeñita, del norte, es la que dedican al tráfico civil. En medio está lo que se conoce como el muelle exento, que también lo ocupan esporádicamente tráfico mercante, y ahí tienen normalmente atracado un gran petrolero, del cual se nutre otros petroleros más pequeños que van repartiendo el combustible por los barcos que están en la bahía. A continuación está lo que se llama el muelle sur, que es ese mucho más largo, y la mitad norte está dedicado, es para los militares, la otra mitad es de la industria civil, los astilleros, las reparaciones. Bien, el muelle sur es el muelle en el que, luego vamos a verlo con más detalle, ahí atracan los submarinos nucleares. Es el muelle militar más importante, ¿vale? Ahí están también el cuartelillo de los buceadores, ahí es donde hacen el municionamiento, y al fondo de la dársena portuaria están los diques secos que antiguamente, hace pues 40 años, eran militares, pero ahora toda la industria, la capacidad industrial se ha transferido a la industria civil. Bien, después volviendo por el norte, hay otro segmento del muelle que está dedicado a los barcos de guerra, hasta la dársena de embarcaciones menores, etc. Dicho sea todo esto, teniendo en cuenta que Gibraltar es una colonia militar, entonces el puerto entero en cualquier momento puede ser militarizado. De hecho, cuando ha estado aquí en 2 ocasiones, estuvieron los 2 portaaviones, que son gemelos, británicos, como no caben dentro de la dársena portuaria, los atracaron en el muelle comercial, pero en la parte de fuera, claro, porque no caben dentro. Y para eso tuvieron que cerrar todo el movimiento civil dentro del puerto. Por precauciones, por necesidades de los portaaviones, etc. Es decir, aquí no tienen ningún problema, igual que ocurre con el aeropuerto. El aeródromo de la RAF es un aeródromo militar, no puede operar como aeropuerto civil porque las condiciones de seguridad que reúne no se lo permiten, de acuerdo con las convenciones internacionales. Sin embargo, ellos hablan del Aeropuerto Internacional de Gibraltar. Con las cosas que dicen desde Gibraltar hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque presentan muy hábilmente unas denominaciones que inducen a error, pero vamos, con toda naturalidad. Luego, en la parte de la costa de Levante, bueno, lo que he puesto ahí son más que nada lo que hay en los túneles. En los túneles son 54 kilómetros de túneles. Ahí tienen tanques de combustible que están inutilizados hoy día, potabilizadoras, aljibes, los polvorines, misiles, minas, tienen de todo ahí. Uno de esos túneles salió ardiendo y se cargó el sistema de producción de agua potable, porque lo tienen ahí, porque le hacen potabilizadoras de agua del mar. Lo pasaron bastante mal y tuvieron que recurrir a pedir el auxilio
de España. Naturalmente se les dio, como se les da siempre que piden cualquier cosita, ¿no? Bueno, en la parte del sur está lo que es la parte de inteligencia. Es decir, hemos visto la parte del norte, la aérea, la parte del oeste es la zona portuaria, la parte del sur está toda la inteligencia y la parte de logística está en la zona debajo del Peñón. Aquí ya no se puede ver porque no da la capacidad de esto para ver cómo se prolongan estas capacidades militares, se prolongan hacia la mar para ofrecerles la capacidad de detectar submarinos en inmersión, cosa que hacen pues entre ellos y sus colegas norteamericanos. Bien, aquí vamos a ver una imagen que es la dársena portuaria, solamente la mitad norte, lo que antes dije, la parte de la derecha, como pueden ver, la parte civil, eso es muy pequeño comparado con el resto. En el centro tenemos precisamente hay un petrolero ahí atracado que no es de los grandes, y en la parte de la izquierda tenemos el muelle militar. Ven ahí dos barcos mercantes. Bueno, estos son dos barcos de los contratados por el Reino Unido para hacer lo que podríamos decir la carrera de la ruta de las colonias. Estos barcos, la Marina Británica tiene barcos de apoyo logístico para servir a la flota. Estos otros barcos, arrendados a una compañía civil, pues son los que llevan las cosas desde el Reino Unido hasta Chipre, Gibraltar, Ascensión, Malvinas, lo que puedan necesitar. Y casualmente ahí pues estaban pasando las Navidades, esperando flete de ellos mismos, ¿no? Bien, en la parte delante, en la parte más próxima, en primer plano, vemos dos dársenas. La dársena que está a la izquierda es la dársena de embarcaciones menores militares. Y después lo que hay más a la derecha, esos son los de yates, ¿vale? Embarcaciones recreativas. Y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, como es esta. Miren, la dársena portuaria, una ampliación de la parte norte. Fíjense la diferencia que hay entre el primer plano, que son casitas pequeñas, ¿no? Techos bajos, y lo que hay más adelante, que podríamos denominarle perfectamente una especie de coulón mediterráneo, porque es lo que están construyendo allí. En esas especies de colmenas tienen que meter a los miles de habitantes que tiene el Peñón, y más ahora que con las normas, que las consecuencias de esa decisión unilateral que tomaron los británicos de salirse de la Unión Europea, es decir, el Brexit, decisión unilateral británica y responsabilidad exclusiva de los británicos, pues todos los miles o centenares o miles de llanitos que vivían al norte de la verja, pues ya como que no, tienen problemas porque el tránsito por la verja cada vez se les hace más difícil. El Cuerpo Nacional de Policía español cumple con la mayor eficacia, profesionalidad y rigor las obligaciones asumidas por España al firmar el Tratado de Schengen. Y en eso están. El resto, pues como dicen ellos, como dicen los británicos, Brexit is Brexit. Pues la siguiente imagen es la dársena portuaria, la mitad sur, los diques secos y la dársena de embarcaciones menores. Y todo eso es era zona militar, pero, como digo, la parte industrial está, como es lo que pone ahí que pueden ver, los tres diques secos, está en manos de una empresa civil. Fíjese, ahí hay un barco blanco, normalmente suelen ser los barcos de la Transmediterránea, Compañía Española, o de Balearia, otra compañía española, que van a reparar allí, a hacer todas sus revisiones y sus trabajos. ¿Por qué? Pues porque les ofrece precios más baratos, menos impuestos, cumplen lo que tienen que cumplir y el negocio es el negocio, ¿no? Y de paso ayudan a mantener la capacidad industrial de la base naval. Porque si hoy están reparando unos barcos mercantes, mañana pueden reparar unos barcos de guerra, evidentemente, ¿eh?
Vamos a ir entrando en detalles. Esto es la zona sur, ya un primer plano de la mitad militar, ¿vale? Fíjense que hay ahí una serie de almacenes, esos tinglaos son almacenes de material militar, pero son los propios de cualquier puerto, de cualquier base naval, quiero decir. Aquí lo tienen con detalle. Esto que pongo ahí, lo que se ve a la izquierda, esa casa es la del control de seguridad portuaria, del acceso por mar y del control de los radares, etcétera, ¿no? Y de los sensores que tienen distribuidos por el perímetro costero. Estos no quieren más sustos como los que les dieron los italianos durante la Segunda Guerra Mundial, pues estuvieron a punto de darle los argentinos cuando la guerra de las Malvinas. Así que ahora se han espabilado, vamos. Después están almacenes, talleres al aire libre, taller para las boyas que tienen distribuidas por un lado, más almacenes. Y en la parte de abajo, fíjense, tienen ahí un cuartelillo de buceadores, al lado tienen la cámara hiperbárica, los compresores, todo lo que hace falta. Pero este muelle en general, que está construido a finales del siglo XIX, pues tiene muchas carencias. El ancho del muelle es de solo 24 metros y cuando hay un edificio son 12 metros los que se come el edificio. Así que los barcos, los ro-ro, como los que vimos antes que hacen la ruta de las Indias, cuando tienen que desembarcar, o la ruta de las colonias, mejor dicho, cuando tienen que desembarcar vehículos con remolques, tienen que atracar en punta en la otra parte de la dársena, porque no sería la primera vez que se les va uno al agua, no le da la maniobra para moverse por aquí. Aquí tenemos más, esto se complica en términos militares, cuartelillo de buceadores, un segundo control militar de acceso, porque ya es la parte que entra donde atracan normalmente los submarinos nucleares. Y eso son palabras mayores, ¿verdad? Luego hay más almacenes, la destrucción de la pirotecnia que la hacen en esa parte. Y fíjense qué curioso, hay 3 grupos electrógenos allí. ¿Por qué? Porque no se fían de la capacidad de la red eléctrica local. Y como tienen muchos apagones frecuentes, pues un barco, un submarino nuclear, un barco de guerra con sus equipos en marcha, no pueden estar expuestos a apagones. Si son incómodos cuando uno está trabajando con un ordenador en su casa y se va la luz, pues incluso decir lo que pueden ser estas cosas, ¿no? Así que tienen nada menos que 3 grupos electrógenos. Grupos electrógenos montados, y algunos de ellos incluso propiedad de, porque están alquilados. 2 son de ellos y un tercero lo alquilan, gracias a la amabilidad y a la colaboración de empresas españolas, que contribuyen, como en el caso de la industria y de las reparaciones, contribuyen a la mejor operatividad de la base naval con sus submarinos nucleares. Bien, después tenemos la parte de abajo de la imagen, tenemos un radar, unos sensores, etc. Pues fíjese, estas instalaciones son de hace un par de años, estos equipos nuevos. Entran de lleno dentro del programa que anunciaba o que se documentaba en lo que vimos al principio de la visión geoestratégica por parte del Reino Unido. La caseta del control que hemos visto antes, de la transparencia anterior, del control de seguridad, es lo mismo. Y seguiremos viendo más cosas. En los últimos años están haciendo, francamente, muchas obras de activación. ¿Por qué? Pues aparte de conseguir la mejor operatividad de la base, están enviando a todo el mundo un mensaje claro. Nosotros vamos a seguir aquí. Y ustedes, españoles, pueden decir lo que quieran, pero nosotros de aquí no nos movemos. Mire, aquí tienen un ejemplo muy clarito. Submarinos nucleares británicos con la carga y descarga de misiles Tomahawk. Me tengo que decir, por si alguien de los que ven esta presentación tiene alguna duda,
que todas las fotografías son mías. He tenido la suerte de estar por allí en el momento en que ocurrían estas cosas. Tendría que ampliar muchísimo la imagen para ver los misiles, pero cuando la tengan ampliada, pueden ver que en el extremo, lo que cuelga de la grúa, hay un cilindro blanco de un tamaño respetable. Ahí están los misiles. Los misiles Tomahawk, en los dos barcos estos. ¿Los pueden ver? Aquí tienen la fecha y el barco de qué se trata. Bien. Pero estos son británicos. Aquí tenemos un americano. Americanos que también ocasionalmente hacen carga y descarga de misiles, porque tienen un pool de misiles compartido con los británicos, misiles que se almacenan dentro del peñón. En este caso no tuve la suerte de ver ninguna carga de misiles submarino americano, pero sí este que tiene ahí en la cubierta, pues lleva un contenedor para vehículos sumergibles de los buceadores de combate americanos, que es eso que ven ahí, es una evolución de lo que inventaron los italianos en la Segunda Guerra Mundial, precisamente para atacar a los barcos enemigos en Gibraltar. El Siré fue el primero, submarino italiano, el primero que llevó estos dispositivos. Fueron tan ingeniosos y tan listos que ya lo ven ahora, 60 años después, más de 60 años después, 70, 80, y llegarán a 100 años y seguiremos viendo submarinos con estas cosas ahí en la cubierta. Bueno, fíjense lo que es la valoración estratégica del Peñón. ¿Para qué les sirve esta base naval? Pues tenemos que desde el año 2001 hasta este año, esta tabla está cerrada hoy, ha habido 81 entradas de submarinos nucleares británicos y americanos, con 545 días de presencia de submarinos nucleares en la base naval. Creo que es bastante significativo para tener una idea de la importancia estratégica que tiene esta base naval para los británicos y para los americanos. Bien, la mayor parte de estos submarinos son submarinos de ataque, pero también hay ocasionalmente submarinos estratégicos con misiles balísticos. Al lado del nombre de cada barco hay una cifra, son los días que ha estado en puerto. Cuando son 3 o más días es porque ha estado en reparaciones o cargando o descargando misiles. Como se ha podido comprobar, y lo he podido comprobar en repetidas ocasiones. Esta es la parte del aeródromo. El aeródromo, lo digo por tercera vez, es ilegal. Y es un aeródromo de la RAF. No es un aeropuerto civil, no es un aeropuerto internacional. Aquí tienen la pista y la dársena de embarcaciones deportivas que se ve detrás. Ese otro dique es la línea de la Concepción y esa dársena es de la línea. Y la ciudad que se ve detrás es la línea de la Concepción y un poco más lejos están los barrios. Luego hay una sin solución de continuidad, están la línea, los barrios Algeciras y por el otro lado están San Roque y a continuación pues, bueno, San Pedro de Alcántara y todos los demás. Aquí en primer plano pueden volver a ver otra vez lo que es lo que decía antes, el Kowloon mediterráneo. Auténticas colmenas que ya veremos dónde podrán meter ahí a lo mejor 40.000, 50.000 habitantes en los 6 kilómetros cuadrados que tiene todo el peñón, contando las dos laderas del monte. Pero no sé, van a tener difícil la expansión natural que quiere todo ser humano, moverse por fuera de este territorio. En realidad, la verja que la construyeron los británicos seguramente no sabían en su momento
que lo que iban a hacer era enjaular a 30.000 o 34.000, que son ahora habitantes del Peñón. O sea, ahí los monos no están enjaulados. Los monos andan por el monte libres, ¿no? Esta gente también anda por aquí libres, pero requieren un poco más de espacio. Por eso están como locos con lo del Brexit y Schengen. Vista central del aeropuerto y la vista de la parte de levante del aeródromo de la RAF. En la parte de la imagen central, fíjense la carretera que atraviesa la pista de aterrizaje. Es una originalidad de índole mundial. Bueno, como saben, el aeródromo de Gibraltar está año tras año incluido en los distintos las distintas relaciones que se hacen por agencias de viaje, de turismo, en fin, de todo el mundo de la aeronáutica, entre los 10 más peligrosos del mundo. 10. Y ahí está metido este. Y no hay quien lo eche, ¿eh? Bien, aquí estamos en lo que es el control aéreo. Están montando ahora mismo un gran radar nuevo, es este que tienen ahí identificado. Tienen la foto de la izquierda, es cuando lo estaban montando, la de la derecha ya está cerrada el domo ese grande, y ven otro más pequeño que está a la izquierda, que es que cuando el nuevo, el grande de la derecha, esté ya plenamente operativo, quitan el otro. Han mejorado, es otra mejora más de las incluidas o de las que ahora se difunden a través del documento de la estrategia global. Y esto, importantísimo, ahí tienen la base de la inteligencia de comunicaciones, la base del control del tráfico de superficie, tienen guerra electrónica, interceptación de radares, goniometría, imágenes, nada de lo que se pueda mover por la zona se va a escapar, nada va a poder eludir las redes que tienen, la red que tienen esta gente ahí montada. Y esto trabajan con la Royal Navy y posiblemente con la US Navy. Un detalle curioso es que cuando hay tránsito de unidades de barcos de guerra rusos por el estrecho, pues aparecen aquí más operadores británicos de los que tienen normalmente, que serán lingüistas, personal dedicado a la criptografía, en fin, de todo eso, para enterarse de lo que están diciendo los rusos por sus canales de comunicaciones. Bien, esto es un diagrama de una fotografía que hice pues hace el año 98, nada menos, pero es un plano que es el que ahora se reproduce por todas partes de la situación de los túneles. Son 50 kilómetros de túneles, están en altura, o sea, en la dimensión vertical y en la dimensión horizontal. Hay un túnel, que es el túnel del Almirantazgo, que va de banda a banda del Peñón, lo atraviesa de este a oeste. La parte que está en el centro, un poquito a la derecha, que está en rojo y azul, ahí es donde están la planta potabilizadora y también donde están los depósitos de munición. La planta potabilizadora que salió ardiendo, no la planta, sino un túnel que había al lado, pero con el incendio que se produjo, pues las consecuencias fueron derrumbes, destrucción de tuberías, destrucción de equipos, imposibilidad de entrar por el ambiente tóxico que había dentro. La verdad es que lo pasaron bastante mal, tanto que tuvieron que construir un tendido nuevo, completo, una tubería nueva desde el mar para llevar el agua salada hasta ahí arriba, porque el sistema que tenían se quedó inutilizado. Y luego en la parte de la izquierda, que también ven otro conjunto de puntos de imágenes rojas, de color rojo, ahí están los depósitos de combustible, que esos están inutilizados actualmente. Eso ahora mismo es una deficiencia gravísima de la base naval. Es una base naval que no puede dar combustible.
porque no tiene capacidad de almacenamiento, nada más que lo que pueda venir con unas petroleras o con barcos, y el 40% de lo que reciben viene de Cepsa San Roque, también de España. O sea que es una situación que se les ha complicado mucho con motivo del Brexit. Están estudiando si pueden rehabilitar esto, pero les va a costar una millonada hacerlo, porque tienen que reconstruir los depósitos que están dentro de la roca y tienen que reconstruir también todas las tuberías, las bombas, todos los cuadros de toda la distribución completa, una red entera nueva. Bueno, para los amantes de la ecología, aquí les ofrezco una imagen, como digo, y como todas las anteriores, esta la he hecho yo mismo, de un vertido de fecales sin depurar en Punta Europa. Es el vertido de fecal, es el vertido de Gibraltar, y llevan así años. Y eso nadie lo dice. Bueno, ahora empiezan a decirlo. Sí que lo dicen los ecologistas españoles que hay en la comarca, que les preocupa mucho esto, como la presencia de los submarinos nucleares y como todos los disparates que se cometen allí, atentados contra el medio ambiente. Y últimamente también salen algunas voces en Twitter, se pueden ver, que recuerdan esto, pero esto lleva un montón de años así y no tiene visos de que se acabe, porque ¿dónde van a construir una depuradora? Es que no tiene sitio, como no la metan en un túnel y ya sabemos lo que pasa con los túneles también. O sea que... Bueno, al final lo que tenemos es una colonia militar, una base naval, un aeródromo militar y unas capacidades de inteligencia. Esto se sustenta en una población, que es la población local. El Reino Unido defiende los privilegios de esta población y la población le sirve como excusa ante Naciones Unidas para que el Reino Unido diga, no, yo no estoy ahí por cuestiones militares. Ya hemos visto antes que le llamaban Forward Logistic Mountain Base, ¿no? Es decir, yo estoy ahí porque es que esta gente lo que quiere es seguir siendo británicos. O sea, claro, es una buena razón. Pero además, con sus capacidades económicas, que en algunos aspectos son muy notables, como es en la gestión de fondos, pues cuya procedencia no se conoce como se pueden conocer en Madrid, en París o en Roma, pues con sus beneficios mantienen las instalaciones industriales que no son de carácter puramente militar. Entonces mantienen la central térmica, mantienen la potabilizadora, mantienen la mitad de los gastos del aeropuerto. Claro, comprenderán que no es lo mismo pagar la factura del consumo eléctrico que pagar, como tenían hasta hace unos 15 años, que pagarse una térmica completa. Hace unos 15 años había tres centrales, ahora tienen una sola, que no les ha salido muy buena, porque tienen apagones continuamente, pero en fin, corre a cargo de la economía local. Esta población, como digo, pues vive de la economía local. La economía local tiene 5 pilares: el bunkering, las apuestas, el paraíso fiscal o centro financiero, paraíso fiscal para las autoridades españolas, aunque está pendiente de si se les sigue considerando paraíso fiscal o no. Ya veremos lo que ocurre dentro de un año. El tabaco, que es otra fuente de enriquecimiento para la población local y para el gobierno local, que cobra una tasa a la importación de tabaco de unas 15 libras y media por cartón que entra. Ese tabaco que entra por tierra o por mar, ese cartón tiene que salir. ¿Y cómo sale? Pues gran parte de él sale como contrabando de forma masiva a través de la verja, a través de los boquetes en la verja, y por medio de embarcaciones rápidas que van hasta las playas de la línea y que son las que hemos visto en reportajes en la televisión. Ha llegado un momento, hace unos 6 o 8 años, que el gobierno local, de un presupuesto que tenía de 600 y pico millones de libras, pues casi 150 lo recibía
de esa parte que se llevan del tabaco. Es decir, que el fumador español, cuando compra tabaco de Gibraltar, está contribuyendo, fíjense, a la financiación de la base militar, porque ese es uno de los pilares que sustentan a la base militar. Bien, y también está el turismo que ahora mismo está en crisis porque los controles en la verja disuaden a muchas personas que ya no encuentran tan divertido y tan seguro pues el pasarse 1 hora o 2 horas para entrar y otras 2 horas para salir cuando quieren hacer una visita de un día nada más, de un día en horas diurnas, no de pasar allí la noche. Tengan en cuenta que en Gibraltar camas hoteleras hay 800. O sea, esas cifras que dan de 10 millones de turistas, todo eso son disparates. Bien. Debajo que está, debajo de estas columnas, España. Y sobre todo la fluidez del tránsito por la verja, de personas, de bienes y de servicios. Y esto se acaba con el Brexit y con Schengen. Entonces, si esto se acaba o si esto se derrumban algunas de estas columnas, imagínese lo que puede ocurrir con todo lo que está arriba. Es terrible. Por eso están como locos el gobierno británico y los de Gibraltar, intentando por todos los medios que desaparezca el control en la verja, porque puede afectar a la operatividad y a la economía, desde luego a la economía de Gibraltar e incluso a la supervivencia de la base militar. Algo tan simple como el control del paso por la verja. Imagínense un submarino nuclear averiado en Gibraltar al que se le imponen controles Schengen a la dotación y al material. Un submarino nuclear americano, británico o americano, porque si está en Schengen, en el puerto y en el aeropuerto tiene que haber unos controles de las personas, como todos los puntos, las fronteras exteriores del territorio Schengen. ¿Alguien se puede creer que la Marina americana o la Marina británica va a aceptar que unos policías sean de Frontex o sean del Cuerpo Nacional de Policía Español, controle, admita, conozca la identidad de todos estos? Yo no me lo creo. Bien, aquí en el sur, quiero decir, en la parte de abajo, también tenemos los problemas de la fiscalidad, el medio ambiente, las residencias, trabajadores españoles que se utilizan como rehenes por parte de Gibraltar, porque dicen, bueno, si no dejáis pasar a la gente por la verja con fluidez, estos trabajadores van a perder su puesto de trabajo. Estos son los trabajadores de base, los rehenes de base, quiero decir. Después hay los rehenes de clase, quienes son los empresarios, que los hay de todo tipo, que tienen sus empresas, por ejemplo, las de la construcción o el comercio, que trabajan con Gibraltar. Y esos también se ven afectados por los problemas en el tránsito por la verja. Y no me meto con los empresarios, y no digo los empresarios que tienen sus inversiones allí basándose para favorecerse de la evasión fiscal, etcétera, etcétera, pero eso ya es otro mundo, ¿verdad? Tienen también su red de influencias, colaboradores, etcétera. Bien, Gibraltar es una colonia militar de la que se benefician el Reino Unido y los Estados Unidos a través de los servicios de la base naval. Es una colonia militar, instrumento de presión contra España, que está financiada por la economía local que sobrevive gracias a España y a las relaciones de colaboración e incluso de subordinación establecidas en la comarca. Los principales beneficiarios del buen clima de las relaciones entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar son los militares británicos, porque Gibraltar es una colonia militar. El problema de Gibraltar es el fruto de una decisión política adoptada en su momento, pues en 1704, siguiendo las directrices de Cromwell, nada menos, para satisfacer las necesidades militares del Reino Unido. Tendrá una solución política
que adoptará una forma jurídica en la que se tendrá que tener en cuenta los intereses políticos, militares y económicos del momento del Reino Unido, que es el que está allí y es el que manda. Y dentro del Reino Unido, los que mandan en esto son los militares. Ahora ya veremos qué es lo que pasa con el hipotético tratado que establezca la relación futura de Gibraltar, que es una base militar de un país que se salió de la Unión Europea, la relación futura de esa base militar con la Unión Europea, si es que se llega a algún acuerdo. Bueno, por mi parte he terminado. Si hay algunas preguntas. Bueno, la verdad, Ángel, es que interesante es poco como calificar tu charla. Está claro que tengo varias preguntas, pero antes no sé si será pregunta o será un pensamiento mío, ¿no? Pero vamos, yo lo voy a hacer el pensamiento y si quieres comentar algo de ello, pues perfecto, luego te hago unas preguntas. Yo, desde luego, como español, nunca entendí el que ningún otro español, sabiendo lo que hay en el sur y viendo ondear la bandera inglesa en ese peñón, nunca entendí la simpatía de cualquier español por los británicos. Nunca la entendí porque además, como bien has expuesto y bien ha quedado reflejado a lo largo de la historia, los británicos siempre han ido en pro de sus intereses, cosa que me parece muy lógica, pero lo que no me parece tan lógico es que nosotros no hagamos lo mismo. Yo, por poner el caso, ahora con el fallecimiento de la reina de Inglaterra, quizás el grueso de esos sentimientos, de esos pésames, de esos sentimientos de dolor del pueblo llano a través de la embajada o del Facebook o no sé qué, hacia la Gran Bretaña, pues pueda ir muchas veces orientado por el desconocimiento. Repito, no sé qué desconocimiento cuando la bandera que ondea es la británica. No hace falta tener mucho conocimiento, simplemente mirar y ver que esa no es tu bandera. Pero nunca entendí esos sentimientos de dolor de españoles hacia una persona que durante 70 años representó la ocupación y la pérdida de intereses españoles en esa zona. Pero si luego vemos que hay presidentas de gobierno autónomo que le dedican 3 días de luto, o la máxima representación del pueblo español que habla cariñosamente de la tía Lilibet, pues sigo sin entenderlo y me hace ser muy pesimista con respecto al futuro. No sé cómo lo verás tú. Bueno, has mencionado a la reina. Hay una frase que se le atribuye a ella en determinado momento, que fue cuando el príncipe Carlos y la princesa Diana fueron de viaje de novios. Estaba previsto que fuesen de viaje de novios, empezarían por Gibraltar, ¿no? Aquí se provocó un conflicto diplomático. La respuesta de la reina, que se le atribuye, y lo puede ver en internet, hasta qué punto es cierta o no, pues bueno, los que estuvieron allí tendrían que decirlo. Respondiendo a la máxima autoridad española, fue "It is my son, it is my yacht", porque iban en el Britannia, en el yate, "it is my rock". Así que le faltó por decir, así que cállate la boca. Efectivamente. Qué pena que no hagamos lo mismo cuando los reyes tienen que visitar o debieran visitar Ceuta y Melilla o debieran visitar otras zonas más del interior de España, que también parece que tenemos que pedir disculpas por ir a ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la charla y en las preguntas que tengo que me iban surgiendo a medida que tú ibas comentando, ¿no? Entonces, ¿realmente entran tantos submarinos nucleares en Gibraltar? ¿Y qué riesgo supone? El número de submarinos que entran es el que está ahí en la tabla. Lo podrás ver al detalle. Esa información es totalmente fidedigna porque, verás, cuando entran barcos de superficie, fragatas, destructores, dragaminas, etcétera, o cazaminas, suelen decirlo, sale en la prensa, ¿no? Ha llegado tal barco y tal. Pero no siempre lo dicen. Y desde luego es muy raro que digan cuando se marchan.
En cambio, los submarinos nucleares, como son unas plataformas, digamos, muy escandalosas, pues no se pierde la prensa ni cuando de publicar, no dejan de publicar, ni cuando llega ni cuando se va. Lo único que hay que hacer es estar atento a lo que publica la prensa. Y yo llevo 21 años atento a eso y escribiéndolo. Puede que se me escape alguno. Desgraciadamente no tengo el libro de entradas de puerto, ¿no? Pero todo esto está publicado y está ahí. Y además es que es tan real como que no hay más que trabajar un poquito analizando los datos que se suministran para darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Un submarino nuclear, un submarino en sí mismo, los submarinos están construidos para que no se les vea, porque van por debajo del agua. El valor estratégico del submarino, el valor del submarino es precisamente ese. Cuando tenían que salir a superficie para cargar las baterías, momento de debilidad. Cuando inventaron en la Segunda Guerra Mundial, o un poquito antes, pero lo aplicaron en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, el snorkel, ya no tenían que salir a la superficie, pero sí que asomaban el snorkel y también podía ser detectado el snorkel. Con el submarino nuclear no hace falta que salgan para nada. Los submarinos nucleares salen, se pasan 2 meses de patrulla debajo del agua y vuelven a su base. Si entran en una ratonera como es la de Gibraltar, es porque no tienen más remedio que hacerlo. No entran para descanso de dotaciones. Eso es otro eufemismo de todos estos que lo sueltan continuamente. Entran porque tienen algún problema. Bien, eso algunas veces pues han sido entradas de 24 horas de un día. ¿Para qué? Pues para evacuar a alguna persona que está enferma, que no pueden hacer nada con ella, o para recoger a algún personal crítico o algo muy concreto, entonces entra y sale, ¿no? Pero cuando está 3 días, no. Cuando está 3 días porque el submarino tiene algún problema y tiene que repararlo. Bien, normalmente las reparaciones que hacen son de sistemas no relacionados con la energía nuclear. El Tireless, cuando entró en los años a principios de este siglo, ¿verdad? Pues sí que tenía un problema con el reactor, circuito auxiliar de refrigeración del reactor. El problema lo tuvo en la mar. Llegó por sus propios medios hasta Gibraltar y allí lo repararon. Bien, es de suponer que estando en puerto o incluso navegando, no habría tenido un problema de contaminación radiactiva, pero porque se habrían muerto todos los que estaban a bordo, ¿no? Como les pasó a los submarinos nucleares rusos accidentados en el Atlántico. Pero no deja de ser una vulnerabilidad importante. Y tener a un submarino nuclear averiado en puerto sin poder salir, aunque sea por la reparación de elementos no nucleares, es un riesgo. Ese submarino no se puede mover, está paralizado. Está paralizado y tiene en la bahía hay en la bahía más de 250.000 personas que se ven obligadas a asumir unos riesgos que no le corresponden. Esos riesgos los tienen que correr los británicos, no los campos gibraltareños. Y aparte de eso, sabemos que, bueno, no han dicho que tengan, y no creo que lo hayan hecho, reparaciones de equipos nucleares, pero ¿y si las hubiesen hecho? ¿Quién tiene la garantía de que no los han hecho? ¿Y los residuos que generan? Si generan residuos, no van a salir a la luz, residuos nucleares, radiactivos me refiero, no van a salir a la luz del día con un camión y una sirena avisando y las estrellitas del nuclear, no, saldrán de noche
y cuando nadie los vea, porque están a 300 o 400 metros de la población. Una población que será la primera víctima de cualquier accidente nuclear. Pero es lo que ellos están tan contentos. British go are, British go stay. De hecho, fíjate, prácticamente todos los meses hay ejercicios de alarma por accidente nuclear. La sirena, que la hemos visto antes en una imagen, la activan todos los meses y avisan a la población. Lo curioso fue que en el mes de agosto se activó sola, de noche, y nadie sabía que era una falsa alarma. Así que imagínate el susto que se llevaron. Ahora, riesgo, evidentemente lo es. Y he hablado del riesgo que supone tener un submarino nuclear inmovilizado en esa ratonera. Es un riesgo. Ha habido ya por lo menos 2 ocasiones en las que han entrado, forzando las barreras, barcos ecologistas dispuestos a reventar, o no a reventar el barco, pero sí a poner su bandera ecologista en la cubierta del submarino. Eso ocurrió con el Tireless y ocurrió después con otro que se metió a la brava rompiendo las redes de protección que había en el muelle. ¿Quién impide que hagan cualquier burrada por ahí? ¿Quién sabe que eso no se puede hacer? ¿Quién se pudo imaginar el 11 de septiembre? ¿Quién se pudo imaginar el accidente del Concorde? ¿Ha visto cómo está la bahía llena de barcos? Pues es un riesgo. Y eso me refiero a los barcos que están allí. Pero ¿y los que hacen ejercicios alrededor? Lo del Ambus pudo ser una catástrofe, pero de las que pasan a la historia de toda la Costa del Sol. Ese barco se libró de ir al fondo del mar pues por 2 o 3 metros, porque la colisión no partió el casco resistente. Un poco más de velocidad y un poco más de altura o de arrastre, digamos, y rompe el barco. Y ahí se va al fondo y está a unas 3 millas de la costa de Levante del Peñón. 700 metros de fondo aproximadamente. ¿Se imagina lo que puede ser eso frente a las costas de la línea, un submarino nuclear hundido a 3 millas y pico? Bueno, pues esta gente sigue yendo por ahí. Yo no sé si hacen estos ejercicios o no. A lo mejor se los llevan a hacerlos al norte de Escocia. Bueno, pues son sus aguas, o que los hagan en el Mar del Norte, pero aquí, por Dios, no. En fin, desde luego me reitero en el comentario que hice al término de tu charla. No entiendo tanto para bien de España con los ingleses, con los británicos y por supuesto con la base de Gibraltar. Pero bueno, seguimos. Entonces, eso, ¿podrías ampliar un poquito qué es lo que está pasando con los barcos, ya no los submarinos nucleares, sino los barcos que colisionan en esa zona? Bueno, ahí el tráfico en la bahía de Algeciras es algo verdaderamente endemoniado. Hay un conflicto permanente por la interpretación de la titularidad de las aguas de la bahía. España en ningún momento ha cedido esas aguas al Reino Unido. España no están incluidas esas aguas en el Tratado de Utrecht. En el Tratado de Utrecht lo único que pone es el puerto. Por lo tanto, los barcos del Reino Unido tendrían derecho al tránsito inocente, que se llama, para ir desde el estrecho, desde la canal correspondiente del estrecho, hacia a entrar en el puerto del Peñón. Pero las autoridades británicas ni las de Gibraltar tienen capacidad legal para controlar ni para explotar económicamente
el fondeadero. El fondeadero, tanto el de Levante como el de Poniente. Pues bien, el conflicto es tal que una vez que sale el Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar, aunque dice que aplica las mismas normas medioambientales que eran de aplicación cuando estaba en la Unión Europea, pues bueno, todo eso es muy discutible, porque habría que ver si estando en la Unión Europea las cumplía y qué es lo que cumple ahora. O sea, cuando dicen estas cosas, pues son algo muy raro. Mire, la primera legislación contra el contrabando de tabaco la escribieron a finales del siglo XIX, las primeras leyes, y las aplicaron 100 años después. O sea que eso no. Una cosa es tener la ley y todo esto muy bonita, encuadernada ahí, tenemos esto, lo otro, sí, pero si luego no la aplica, pues no sirve de nada. Bien. La disciplina en la bahía la impone los medios de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, con su torre de control, sus prácticos y sus embarcaciones de salvamento marítimo y las embarcaciones portuarias. En la parte de aprovisionamiento de buques se hace de acuerdo con las normas de la Unión Europea. Los barcos atracan en los muelles y en el muelle se les da el combustible. Los de Gibraltar se los dan mediante gasolineras flotantes. Si hay vertidos, pues se siente. Si entra un barco, como ha pasado con el OS-35, y se la pega, chocando, llevándose por delante la cadena de fondeo de otro que está allí fondeado, pues se siente. Como podría ser una catástrofe tremenda, tenerlo ahí hundido, justo delante del peñón, y circunstancias que todavía tienen que aclarar de por qué siguió navegando, seguramente porque al principio no se dio cuenta de la importancia de la vía del agua que tenía, etcétera, etcétera. El caso es que al final acaban varándolo en la costa de Levante. Pero como no tienen medios en Gibraltar para hacer frente a catástrofes de este tipo, porque no los tienen. Mire, Gibraltar es una ciudad de 34.000 habitantes. No se puede esperar que una ciudad de 34.000 habitantes, por mucho que se crea su importancia mundial, pues que tenga los mismos servicios para todo que puede tener una de 100.000 o una de 300.000. Es que es imposible. No los tiene. Entonces, dentro de este, digamos, cacao con el tráfico marítimo, que no tiene más que ver las imágenes que salen día a día, porque hay cámaras web en la bahía, cámaras web en el Peñón, que ven lo que es el tráfico de la bahía, cómo están pegados los barcos fondeadores tan cerquita unos de otros, que no tiene nada particular que se peguen un trompazo. Eso, normalmente la gestión de los fondeaderos la hace la autoridad portuaria y es el práctico del puerto el que va a llevar al barco al fondeadero que le corresponde. Pues mire qué curioso. Entre todo lo que se ha escrito sobre la colisión entre el OS-35 y el otro que estaba allí, que el que estaba fondeado, que estaba parado, que se no podía hacer nada, ¿no? Se echan la culpa al capitán del barco, otros que si la torre de control del tráfico marítimo que hay cerca de Windy, el que hemos visto, pero la torre esa del tráfico marítimo civil es otra, ¿no? Pues echan la culpa unos a otros, echan la culpa, pues bueno, como se podría decir, la culpa la tiene el gato, ¿no? Bueno, quien sea. Pero nadie menciona al práctico. Práctico de puerto. ¿Dónde está el práctico de puerto? ¿Por qué no nadie dice nada? Yo me preguntaba eso y me encontré con una columna de un periódico local que firmaba un antiguo alcalde de Algeciras que decía que es que no hay prácticos en Algeciras, en Gibraltar. No hay prácticos civiles, porque militares sí que los hay, ¿eh? Los militares lo hemos visto a los pocos días. Entra un barco de una marina de guerra extranjera y tiene la bandera del práctico a bordo izada, ¿eh? O sea, eso es inconfundible. El práctico militar sí existe. El práctico civil
Pues no lo sé, pero no lo menciona nadie, ¿eh? ¿Cuál es la responsabilidad del práctico? Es lo primero que se pregunta uno. Dice, bueno, pero el práctico no estaba a bordo para decir que sí. Y entonces lo que cuentan es que no respondió a las órdenes que le dio la torre de control. Oiga, los barcos no son como los aviones. Los barcos tienen un práctico a bordo. ¿Qué pasa si no tiene un práctico a bordo? Aparte del riesgo de accidente, etcétera. Que seguramente la entrada es más barata porque no tiene que pagar el práctico. Por ejemplo. O sea, podemos estar divagando mucho, pero en fin, yo les he contado 3 cositas, ¿no? No, está claro, Ángel, está claro, está claro, está claro. Está claro. Bueno, ya para terminar, que tampoco quiero abusar de ti y de tu tiempo. Se habla mucho de los trabajadores españoles en Gibraltar. ¿Son tantos? Es muy significativa la dependencia de la comarca respecto a Gibraltar. Bueno, uno de las falacias más difundidas desde Gibraltar es decir, como esto ahora se dice mantra, ¿no? Que la economía de la comarca depende de Gibraltar. Bueno, es exactamente al revés. Es la economía de Gibraltar la que depende de la comarca, como bien se ha visto en estos 3 últimos meses, no solo con lo del agua, que tenían que recibir agua de España. Bien es cierto que no toda el agua, pero para completar estuvieron recibiendo miles de toneladas de agua de España para completar las existencias de sus depósitos. Agua potable y agua no potable, de las dos. Bien, la economía. Gibraltar recibe normalmente del orden de 9.000, es una cifra que varía, lógicamente, de 9.000 a 10.000 trabajadores españoles que viven en la comarca. Y llega a otros 5.000 más o menos, que son de otros, me parece que son de alrededor de unos 50 países distintos, que viven en la comarca también. 50. Y yo me pregunto a veces, comunitarios y no comunitarios, de países asiáticos y africanos. Yo me pregunto, bueno, ¿y estos están regularizados aquí? ¿Tienen su permiso de residencia? Bueno, yo me lo pregunto, pero no, es que no lo sé, es que siempre tengo esa inquietud, ¿no? Bien, estos trabajadores van a Gibraltar a ganarse el pan. ¿Por qué? Pues porque no hay puestos de trabajo. Me refiero a los españoles, O sea, lo de los extranjeros, el que venga aquí de Kazajstán, pues mire usted, no creo que el gobierno español sea responsable de darle trabajo a un pakistaní o a uno de Kazajstán o a un tailandés. O sea, eso es cosa de ellos, ¿no? Pero los 9.000 no tienen puestos, no hay puestos de trabajo en la comarca. Bien, pero es que muchos más puestos de trabajo que los que ofrece Gibraltar, que además son de características y condiciones laborales que no se ajustan a los términos laborales establecidos por la Unión Europea, muchos más que ellos, entre directos e indirectos, llegando a la cifra de 20.000, son los que proporciona la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras. Solo ellos. Así que me parece que hay unas cifras ahí que no encajan. ¿Quién depende de quién? Ni en número, ni en esto. Ahora bien, efectivamente tenemos 9.000 que hoy por hoy tienen que ir allí para ganar el sueldo, ¿verdad? Porque no hay puestos de trabajo suficientes en la línea y no pueden emigrar a otros sitios para buscarse esto. Eso es un problema, efectivamente. Entonces, cualquier programa, y me voy a meter en temas de política que no me gusta hacerlo, pero en fin, es que si no, no se comprende todo, ¿verdad? Como dije al principio, cualquier programa que se quiera hacer con respecto a Gibraltar por parte de España
lo primero que tiene que incluir es la liberación de esos rehenes. Esos trabajadores españoles que Gibraltar los utiliza políticamente como rehenes. Y lo hace continuamente, ¿eh? ¿Cómo se consigue esa liberación? Mediante inversiones económicas en la comarca. Eso ya se hizo por parte de los gobiernos españoles a finales de los años 60 y 70, cuando el gobierno del general Franco implantó los planes de desarrollo. El puerto actual de Algeciras, la refinería, la factoría de Acerinox, todo lo que hay ahí industrial en la bahía, que es tremendo, se debe a esos planes de desarrollo. De acuerdo que hay personas que hoy por hoy dicen, eso ha sido una desgracia, porque podría estar hoy lleno de campos de golf, y muchos arbolitos y mucho verde, y los miles de trabajadores que hay en la comarca al servicio doméstico en Gibraltar, como estaban en los años 50. Entonces, primero de todo, liberar esos rehenes mediante inversiones económicas. Segundo, neutralizar a los colaboradores de Gibraltar, que son los que tienen intereses, colaboradores españoles, los que tienen intereses en que esa situación de dependencia se perpetúe. Y podríamos seguir, pero entonces les doy un programa político que no es de mi... Me van a decir, ¿este tío qué hace? Metiéndose ahí a políticos, no sé qué. No, pero eso es fundamental. Y he hablado al principio de los rehenes de base y de los rehenes de clase. Los rehenes de clase son los empresarios. Esos empresarios también tienen que encontrar dónde poder trabajar, llevar a sus trabajadores a desarrollar las actividades propias de sus empresas. Esto es lo primero de todo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Desde luego, Ángel, repito, muchas gracias por tu charla y casi me encantaría hacer lo que no puede llamarse de otra forma que un brindis al sol, y desear a ver si podemos en alguna ocasión celebrar otra charla, pero para eso, para brindar ya no al sol, sino entre nosotros por la liberación de esos trabajadores y porque ondee la bandera de España en Gibraltar. Desde luego, hoy por hoy lo veo como un brindis al sol, pero espero que como las cosas pasan de formas muy raras y las cosas cambian de formas tan extrañas, pues puede ocurrir, puede ocurrir. Yo quiero despedirme de ti agradeciéndote tu conferencia y deseando que esto ocurra algún día. Y si nosotros lo podemos ver y celebrar, mejor. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Podemos estar hablando, como habrás visto, pues un montón de horas. Esto para no acabar. Pues nada. Efectivamente. Pues muy bien, pues hasta siempre Encantado. entonces, Ángel. Hasta siempre.